Hola, me da mucho gusto estar aquí. Yo soy Vidal Medina, soy dramaturgo, director y actor de teatro. Y en esta ocasión vamos a presentar la Máster Teatro Dramaturgia para después del futuro. Agradezco mucho la invitación a la Secretaría de Cultura y Educación de San Pedro y también al Auditorio San Pedro. Comenzamos. Ok, pues vamos a dar inicio a la Máster Teatro o Taller de Escritura Dramaturgia para después del futuro. Antes de hacer la introducción, bueno, de hecho, esta clase va a tener un par de introducciones. La primera introducción tiene que ver con todos los elementos que en algún momento pueden confluir para apoyarnos en la escritura de un texto futurista. Y hay una diversidad de elementos porque también recordemos que vivimos en un mundo complejo en la que diversos elementos se interrelacionan entre sí y pueden dar lugar a nuevos lenguajes o a nuevas maneras de entender el mundo. Por ejemplo, en este taller el objetivo es crear un texto, ¿no? un imaginario que tenga, entre otros elementos, un poco de ciencia ficción, pero que se alimente de relatos utópicos o relatos distópicos. No puede quedar fuera tampoco una visión política del mundo, escenarios futuros o predictivos sobre el mundo, la filosofía, la ética, el arte y la cultura popular, que es donde se manifiesta sobre todo la ciencia ficción. Y todos estos elementos, también, por ejemplo, podemos hablar de la teoría de los tiempos posnormales, que es la que estamos viviendo. Todos estos elementos en algún momento tendrían que converger para dar forma y darle lugar al texto o a la pieza que queramos crear. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda introducción al taller, ¿no? Y vamos a empezar con el índice, ¿no? Vamos a empezar con lo que es una introducción, que es la ciencia ficción. Vamos a nombrar las características generales, los modos clásicos y algunos de los subgéneros más famosos en la historia de este género. Esa va a ser la primera parte de la clase, la vamos a dividir en dos. En la segunda parte vamos a hacer una introducción al drama, los elementos que conforman el mundo del drama, como personajes, interrelaciones, la trama y el conflicto, que es un elemento de los más importantes que construyen el drama o el teatro. En este transcurso de la clase, no sé si pueden ver, pero tenemos a dos compañeros que son dos dramaturgos profesionales que se dedican al teatro y a la escritura, Daniel Gutiérrez y Daniel Rodríguez. Ellos están, mientras yo estoy dando esta clase, esta exposición, están haciendo un ejercicio con algunas premisas que ahorita yo les voy a platicar a ustedes, para que al final de la clase podamos tener un ejemplo de lo que puede llegar a ser una dramaturgia postfuturista o una dramaturgia que imagine el futuro. ¿Por qué volver a hablar de ciencia ficción o por qué la ciencia ficción se ha vuelto a poner en boga en el mundo? Creo y estoy convencido de que tenemos la necesidad de volver a reconstruir los discursos del humano y la tecnología, pero de una manera diferente a como se ha venido haciendo en los últimos años. Si recordamos bien y hemos ido al cine, hay un montón de oferta cinematográfica de ciencia ficción, pero en su mayoría la ciencia ficción que vemos en el cine es distópica, es decir, tiene una mirada oscura sobre el futuro. Un poquito volver a la ciencia ficción también implicaría darle la vuelta a ese tipo de relatos oscuros y empezar a ver o intentar ver un poco de mejora o construir imaginarios más benevolentes hacia el futuro. Es un poco también el objetivo de retomar y trabajar con todos estos tópicos. Hacer que las descripciones de otros mundos posibles sean más efectivas como realmente como instrumentos de cambio en la sociedad.
y mejorar las extrapolaciones de mundos posibles, teniendo en cuenta la interacción de la evolución tecnocientífica y la socioeconómica. Introducción a la ciencia ficción. Bueno, la ciencia ficción, en primer lugar, es una forma de narrativa fantástica que explora las perspectivas imaginativas de la ciencia moderna. A diferencia de otros tipos de ficción fantástica, donde pueden aparecer, ¿no?, personajes fantásticos como hadas, gnomos, duendes, la ciencia ficción intenta siempre asentarse en el universo real, ofreciéndole al lector o al espectador relatos fantásticos, pero que pueden explicarse siempre en términos científicos. Y es aquí donde el género de la ciencia ficción es especial y creo que además está hecho particularmente para los tiempos que vivimos. Según Umberto Eco, el famosísimo autor italiano fallecido recientemente, en una de sus definiciones dice que tenemos ciencia ficción como género autónomo cuando la especulación contrafactual sobre un mundo estructuralmente posible se hace extrapolando, a partir de algunas tendencias del mundo real, la propia posibilidad del mundo futurible. Es decir, que la ciencia ficción adopta casi siempre la forma de una anticipación. Y la anticipación adopta la forma de una conjetura. Este tipo de lenguaje que estamos utilizando es un lenguaje científico, ¿sí? Hablamos de extrapolar, hablamos de anticipar y hablamos de conjeturas, que estas palabras se utilizan en el método científico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de extrapolar? Hablamos de llevar de un lugar a otro una situación, un tiempo, una tendencia del mundo real. Ese es uno de los elementos con los que están trabajando ahorita en el ejercicio los dos dramaturgos que tengo a mis lados. Están trabajando con un ejercicio de extrapolación del presente y lo vamos a llevar 20, 30 o 40 años hacia el futuro. El segundo elemento que también estamos trabajando es la anticipación o el método anticipatorio, que esta es una herramienta que se usa mucho en los estudios sobre el futuro. Es decir, a partir del ejercicio de la imaginación, no solamente vamos a extrapolar un mundo, también vamos a imaginar cómo serían las tendencias del mundo actual dentro de 20 o 30 años. Y con esos elementos, conjeturar, es decir, hacer una hipótesis científica, en este caso creativa científica, que va a tener como resultado pues, una interacción entre algunos personajes y una historia que vamos a catalogar de dramática. Esto más o menos es los elementos con los que vamos a jugar en este ejercicio. Y una pregunta que nos pudiéramos hacer para entender lo que la ciencia ficción puede llegar a ser es, ¿qué sucedería si el mundo real no fuera semejante a sí mismo? Es decir, si la estructura del mundo fuera distinta. Bien, ahora vamos a ver dos modos principales de la ciencia ficción, que son modos clásicamente conocidos, y son como dos caminos o dos vertientes generales que puede adoptar. Uno es las utopías y otros son las distopías. Son palabras que hemos escuchado hablar mucho y sin embargo creo que no conocemos del todo bien lo que pueden llegar a significar. Son palabras que han acompañado la historia de la humanidad desde hace milenios, no llegan con la ciencia ficción y con el mundo moderno. La utopía como tal la etimología quiere decir no lugar, sería un no lugar o un mejor lugar, y viene trabajándose con esta palabra pues desde antes de Cristo. Recordemos que Platón, el filósofo griego Platón, en su libro La República, ya plantea una sociedad ideal que se rige bajo leyes ideales y que quiere ser perfecta, busca la perfección. A esa perfección o esa sociedad ideal escrita en estos tratados se le va a llamar utopía. No va a ser sino muchos años después cuando Tomás Moro, decir inglés, le dé el nombre de utopía y acuñe el término etimológicamente en su famosísima obra Utopía, escrita en Inglaterra. Esa obra se trata precisamente de otra sociedad ideal y todas las utopías en algún momento van a ser relatos de un mundo mejor, ¿sí?
no solo es el no lugar, sino que también es el mejor lugar y además es el relato de un mundo mejor. Las utopías suelen ser islas alejadas de la civilización conocida y que funcionan con reglas propias, que suelen ser distintas a las reglas que conocemos de la sociedad. Resulta que las reglas de las sociedades utópicas llevan a estas a ser sociedades altamente exitosas y felices. De ahí que también hayamos usado mucho o malgastado el término de utopía como algo negativo cuando hablamos de ideales, ¿no? Eso es una utopía, eso no es posible, eso es un sueño guajiro. Bueno, ese es un uso de la palabra que no es necesariamente correcto. Yo creo que la utopía todavía tiene mucho más profundidad que solamente hablar de algo iluso, por así decirlo. Otra característica de las utopías es que se encuentran, por lo general, en un tiempo remoto, casi siempre en el futuro, pero eso no hace imposible que puedan estar en el pasado también. Y la cuarta característica es que son relatos con un alto y fuerte contenido político, porque por lo general se hacen criticando a la política de su tiempo. Algunas utopías famosas, como ya mencioné, la República de Platón, la Utopía de Tomás Moro, la Ciudad del Sol de Tommaso Campanella o la Nueva Atlántida de Francis Bacon. Vamos a pasar al siguiente modo clásico, que es el modo de la distopía, que ya hablé un poco en el inicio de la clase. La distopía vendría a ser una utopía fracasada, por así decirlo, ¿no? Es una mirada oscura sobre el futuro. Y se hacen famosas, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, con los cambios socioeconómicos que sufre el mundo, con las guerras mundiales. La visión distópica se adueña de las mentes de los artistas, del cine, escritores, y llena las pantallas de alguna manera de la televisión y el cine todavía hasta nuestros días, ¿no? Y como digo, se originan en visiones muy pesimistas sobre el futuro. Entendamos que también venimos de momentos difíciles por las guerras mundiales y esto genera este tipo de sentimientos. Las distopías suelen ser también críticas, sobre todo las más importantes fueron críticas a sociedades totalitarias que eran utópicas en su momento, como la de Stalin, ¿no? Estas sociedades utópicas generan una reacción crítica que se convierte en distopías, ¿no? Y las distopías, a final de cuentas, pues no son más que sistemas totalitarios o máquinas controlando el mundo o el cambio climático irremediable. Tenemos dos distopías muy famosas, hay muchísimas más, pero tenemos que recordar Un Mundo Feliz de Aldous Huxley como una de las más famosas distopías que se han escrito en la historia de la literatura, y también 1984 de George Orwell, una novela que no ha perdido vigencia tristemente hasta nuestros días. Hay muchísimas más, les digo, el cine está repleto y lleno de obras distópicas como Los Juegos del Hambre, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos adelante, porque estos dos géneros clásicos pelean entre sí, ¿no? Ahorita se habla mucho, hay escritores que hablan de volver a lo utópico, hay escritores que hablan de sacarle la vuelta a lo distópico sin caer en lo utópico, y como que son muy utilizadas estas dos elementos o polos, digamos, del fenómeno. Pero tenemos que decir que las distopías, así como las utopías, pues se presentan como una crítica del presente. Y las diferencias entre ambos géneros son flagrantes, como ya lo hemos visto, ya que las distopías se basan en un discurso del miedo y se centran en narrativas del no, la no posibilidad, los caminos cerrados para el ser humano en sistemas totalitarios. En cambio, la utopía representa las narrativas del sí y nos proponen alternativas y posibilidades de futuro. Se plantean como narrativas más de construcción que de deconstrucción. Por ello, también sería positivo que en la coyuntura actual se promoviera más la gestación de discursos utópicos, ¿no? Y les vamos a llamar a estos discursos utópicos escenarios de posibilidad, y que es con lo que vamos a trabajar también en este taller.
Bueno, como ya habíamos dicho al principio de esta clase, mis compañeros dramaturgos, los dos Danieles, Gutiérrez y Rodríguez, están creando un ejercicio de escritura dramática con los elementos que vimos al principio, que es extrapolación de una situación actual hacia el futuro y con la predicción, ¿no? ¿Cómo sería ese elemento o elementos en 20 o 30 años? Al final, ellos van a desarrollar personajes, un conflicto dramático, pero la situación la van a meter en un contexto que tiene que ver con algo del presente proyectado hacia el futuro. Entonces, ellos están trabajando en eso y al final leeremos el resultado. Ahora pasemos a otro tema de ciencia ficción, que también es muy teórico, como son los subgéneros, y que también vamos a encontrar estos subgéneros en el cine y en la literatura por todos lados, ¿no? Uno de ellos es el space opera. La space opera también se le llama así a las sagas épicas de ciencia ficción. Una de las sagas más importantes es la saga de Fundación, de Isaac Asimov, donde los viajes espaciales, cósmicos y a través del tiempo generan este título que se le da al género de space opera, ¿no? Sagas grandes, cósmicas. Otra saga importante son los Juegos de Ender, de Orson Scott Card, y creo que la más famosa y que todos van a reconocer es Star Wars, ¿no? De George G. Lucas. Son sagas que se les da el nombre de space opera porque suelen tener aventuras espaciales, tipo del oeste, como western, pero del espacio, y también suelen ser aventuras románticas, ¿no? Hay romanticismo también en la ciencia ficción. Otro género importantísimo es el cyberpunk. El cyberpunk es un género distópico, de naturaleza completamente distópica, oscura, que retoma pues los temores más arraigados del humano y la tecnología, ¿no? Entonces, es el humano hacker o el humano intervenido por la maquinaria y convertido en un post-humano también, ¿no? Blade Runner, la película de... Híjole, se me fue el nombre. Ridley Scott, no se me fue, ya llegó. De Ridley Scott es un ejemplo de cómo esos imaginarios futuristas pudieron tener alcances grandísimos en la pantalla grande, ¿no? Recordemos que Blade Runner está basada, es una adaptación de una novela corta de Philip K. Dick, que es Sueñan los humanos con ovejas eléctricas. Gracias. Bueno, cyberpunk. También tenemos hard fiction. Hard fiction se le da el nombre a este género cuando los escritores realmente son científicos, ¿no? Cuando tenemos ingenieros, químicos, escribiendo sobre lo que saben y aparte haciendo ficción, y que los elementos que están trabajando en los cuentos es ciencia de verdad, ¿no? No hay tanta, digamos, libertad, ¿no? Las cosas que suceden en el cuento las podemos corroborar en la vida real, ¿no? Hard fiction. La soft fiction, pues sería lo contrario, ¿no? Sería un escritor que no le importa tanto la verosimilitud, digamos, de las reglas científicas, sino que se puede atrever a más cosas que le puede permitir el género fantástico. Aquí las crónicas marcianas de Ray Bradbury o cualquier novela de Philip K. Dick son este tipo de ficción un poco más soft, pero pues no por eso menos valiosa. La ficción climática o cli-fi, se le da el nombre a este subgénero cuando el relato toma elementos del cambio climático, básicamente, y sobre eso desarrolla sus historias. Hay mucho material actualmente en la nueva ciencia ficción sobre esto. Yo voy a mencionar una novela que no es tan nueva, de Ursula K. Le Guin, que es el nombre del mundo es bosque, en la que trabaja bastante sobre la degradación del ecosistema por la mano humana, por así decirlo. Tenemos el género de los robots, que es un género muy conocido, muy repetido por todos lados, y hay multitud de películas. Una de ellas es la película de Yo, Robot. Y hay muchísimos más, pero por último que vamos a mencionar ahora son los viajes en el tiempo, ¿no? También un tema archi reconocido por todo mundo. Está llenas las pantallas de Netflix, las series, etcétera. Yo mencionaré la película Back to the Future, que seguramente muchos recordarán, que trabaja con ese tema.
Bueno, y estos son algunos solamente de los subgéneros de la ciencia ficción. Hay más y cada vez surgen nuevos. Es una cuestión que está en constante evolución y cambio. Bueno, y hasta aquí la introducción a la ciencia ficción. Ahora vamos a entrar al terreno, creo que yo, más peliagudo, que es el terreno de la teoría dramática, ¿no? Es decir, ya tenemos un panorama de lo que la ciencia ficción es como género. ¿Cómo la traemos al teatro? El teatro no es el lugar donde la ciencia ficción haya estado históricamente. La ciencia ficción está en la literatura y en el cine, ¿no? Y por lo general tendemos a imaginar que para hacer ciencia ficción hay que pensar en muchos robots, en grandes vestuarios, en cosas como las que hace el cine. Y sin embargo, creo que es una manera de ver la ciencia ficción que no es la adecuada para el teatro, ¿no? El teatro tiene sus propias herramientas, su propio camino, y vamos a ver ahorita cómo construir, o cuáles serían las herramientas indispensables para construir un drama. Bueno, ¿qué es un drama? Para empezar. Hay muchísimas definiciones que podemos encontrar en libros. Hay muchas escuelas también. Creo que el drama, la dramaturgia, son de los aspectos del teatro que más escuelas tiene, que más perceptivas tiene. Y sin embargo nunca se ponen de acuerdo los diferentes autores en qué es. Para mí, el drama es un sistema complejo. Es un sistema complejo en el que intervienen diferentes factores que están íntimamente relacionados o interrelacionados. Y está compuesto por dos elementos principales: secuencias de acción, es decir, tienen que pasar cosas, y esas secuencias de acción les vamos a llamar escenas. Y otro elemento son los arcos emocionales o dramáticos por los que tienen que pasar los personajes para generar identificación o rechazo en los espectadores. Esto a grosso modo es el drama. Que no se nos olvide que estamos pensando el drama como un sistema. ¿Por qué un sistema? Porque cuando nosotros vemos una obra completa que funciona, todas las partes entre sí funcionan armónicamente. Y lo que se dijo en la primera escena repercute en la tercera, cuarta o quinta escena. Es decir, nada que está puesto en un sistema complejo está puesto gratuitamente. Nada es impune. Todo está y debe estar y cumplir una función, debe estar por algo en cualquier drama. Esa es la idea que yo tengo del drama. ¿Cuáles son los elementos principales? Bueno, uno de los elementos, y que ya nos viene dicho desde la primera escuela dramática occidental, que es la escuela de Aristóteles, y recordemos que Aristóteles tiene el primer tratado de estructura dramática conocido en la historia de la humanidad hace 2000 años, que es la poética. En ese libro, que todavía se sigue estudiando en las escuelas de arte, no solo de teatro, de casi todo el mundo, vamos a encontrar que Aristóteles define 6 elementos principales que componen una tragedia, porque en aquel entonces se escribían tragedias. Ya no se escriben tragedias, o no solamente se escriben tragedias, o es un género muy difícil de escribir. Ahora le llamamos, y yo lo voy a utilizar como una convención, al relato yo lo voy a llamar drama. No voy a utilizar tragedia o comedia o tal. Para mí el drama involucra el relato dramático, llámese comedia, llámese farsa, llámese tragedia, etc. Uno de los elementos principales son los entes que ejecutan la acción, y nosotros les vamos a dar el nombre de personajes. Los personajes, como lo dice Aristóteles, y lo estoy repitiendo, en ellos recae la acción de toda la obra, es decir, en ellos va a recaer el principal movimiento, son quienes representan el motor de una acción, ¿no? Los personajes cumplen diferentes funciones dentro de las historias. El primero, como digo, y el más importante, es ser el motor que lleve el relato adelante, y por lo tanto a los personajes se tienen que dotar desde la dramaturgia de objetivos. Los personajes quieren cosas, desean cosas y necesitan cosas. Entonces, cada personaje que nosotros establezcamos tiene un mundo complejo. Es decir, y entre más complejos sean nuestros personajes, más interesantes son, ¿no? No solo quieren algo, como digo yo, quieren algo,
pero por otro lado puede necesitar todo lo contrario, y en esa relación de oposición se puede generar un súper conflicto en un solo personaje. Todos los personajes se definen, si en ellos recae la acción, pues se definen obviamente por lo que hacen. Así como nosotros los humanos nos definimos por lo que hacemos y no tanto por lo que decimos, ¿no? Entonces los personajes se definen por lo que hacen, pero también los conocemos a través de lo que dicen y de cómo lo dicen. Y a estos dos elementos, de lo que dicen y cómo lo dicen, le vamos a llamar diálogo y discurso. En el discurso también entra el qué dicen, qué les importa. Entonces, personajes por un lado. Por otro lado, un elemento fundamental y que Aristóteles plantea como el más importante, incluso más importante que los personajes, es la trama, el entramado, el tejido de las acciones que le van a dar un sentido lógico a la historia. También le podemos llamar como diseño y organización de las secuencias de acción, que si recuerdan, las secuencias de acción son escenas, ¿no? ¿Cómo diseñamos y organizamos las escenas? ¿En qué orden tienen que ir? Si quiero contar mi historia en un orden cronológico, si quiero empezar desde el final y terminar por el principio, si quiero comenzar in media res, sin contar el inicio, sino empezar por un relato ya avanzado, ese tipo de decisiones el autor tiene que tomarlas antes de escribir. Es decir, el autor está diseñando su escritura, está diseñando su plan de trabajo, y para ese plan de trabajo nos vamos a apoyar, ahorita al final también lo vamos a ver, nos vamos a apoyar en un esquema que se utiliza mucho en el cine, pero que ayuda bastante para escribir, que es la escaleta, ¿no? En la escaleta nosotros, antes de sentarnos a escribir y cometer los errores que todos los escritores sufren, vamos a tener un diseño visual y vamos a organizar nuestra cabeza viendo cómo organizar estas escenas antes de escribirlas. Y eso nos va a ayudar también a tomar decisiones de qué queremos que suceda o qué efectos queremos dar en la narración. Esta trama, obviamente, independientemente de cómo esté acomodada cronológicamente, sigue una lógica narrativa y busca siempre la verosimilitud. Es decir, los elementos que conforman la trama, el universo que el autor le está dando vida, tiene que tener una coherencia y ser verosímil, ¿no? Tiene que ser cercano a la verdad o parecer verdad, aunque el universo sea fantástico. Bueno, lo otro otro elemento más, se me cerró esto, son las interrelaciones. ¿Qué son las interrelaciones? Pues a final de cuentas los personajes están y forman parte de un mundo, entonces tienen que interrelacionarse tanto con otros personajes como con el entorno que los rodea, ¿no? Y es en esta relación con el entorno y con los otros, como en la vida humana, donde surgen los conflictos, ¿no? El conflicto nace, por lo general, y en el drama, de una lucha de fuerzas opuestas, de las contradicciones del personaje y de los errores que comete. Un poco como la vida. Y al final, el último elemento al que tenemos que llegar forzosamente es el desenlace, ¿no? Todas las historias tienen un tiempo limitado. No podemos extendernos infinitamente en el relato, ¿no? Hay formatos, hay tiempos, el espectador no puede estar más de 3 o 4 horas sentado porque es imposible también captar la atención de alguien por tanto tiempo. Entonces tenemos que forzosamente, siempre que empezamos una historia, pensar en cómo vamos a terminar esa historia y cuál es el desenlace que queremos darle. Bueno, ahora vamos a pasar a un apoyo que nos va a servir como escritores para mejorar nuestra organización de la historia, y es la escaleta. Si ustedes investigan en los libros de guión para cine o en los libros de dramaturgia, se van a encontrar con que muchos autores, y casi todos, van a poner una línea de tiempo que empieza en el inicio y obviamente termina en el final, y a partir de esa línea de tiempo voy decidiendo las escenas que voy acomodando en mi secuencia de acción. Sin embargo, yo casi siempre he seguido ese método. Pero hay una segunda línea que Kurt Vonnegut, un gran escritor de ciencia ficción también, en sus clases pone del lado izquierdo del esquema de la escaleta,
que es la línea del bienestar y la miseria del personaje. Me parece a mí una línea fundamental para explicar cómo se debe escribir una escaleta. Por lo general, nosotros vamos a tener una línea donde el bienestar está arriba, la miseria está hasta abajo, y nuestra línea de tiempo va desde el inicio hasta el final. Y aquí copio un poco a Kurt Vonnegut, donde dice, si ustedes quieren vender una historia, si quieren que realmente el público la vea o la compre, pues no pongan a su personaje en la miseria, porque a la gente no le gusta ver que la gente está peor o cómo la gente puede estar peor. A la gente le gusta ver y comenzar a ver historias donde la gente esté bien, o más o menos bien, o mejor de lo que yo estoy, no peor de lo que yo estoy. Eso es como muy deprimente. Entonces, si quieren vender la historia, no empiecen con su personaje en la miseria. Eso déjenlo para el final. No empiecen con su personaje que le está yendo o bien o súper bien. Y después de ahí jueguen, ¿no? Pero digamos, ese es un consejo de Kurt Vonnegut. ¿Y por qué les digo esto? Porque en nuestras secuencias de acción, nuestro personaje o nuestros protagonistas o protagonistas tienen que vivir necesariamente altibajos en sus emociones, en sus encuentros, en sus objetivos, en lo que están buscando. Y esos altibajos es lo que nosotros vamos a dibujar como a manera de esquema, de gráfico, en nuestra escaleta, ¿no? A manera de visualizar cuando nuestro personaje, digamos, como hay un esquema muy famoso, ¿no? Que se llama El chico conoce a la chica. Y esto es un chico que está más o menos bien en un momento de su vida, digamos que tiene un trabajo que no le gusta mucho, estudió una carrera que tampoco le gusta mucho, pero pues no le va tan mal. Y un día, saliendo del trabajo, va a un bar a tomarse unas cervezas y conoce a la chica de sus sueños. Pues de estar más o menos bien, de pronto se va para arriba. Conoce a la chica de sus sueños y entra en la ilusión y todo está genial. Pero resulta que la chica tiene un secreto o dos o tres bastante turbios, y entonces de estar en el más alto grado de la felicidad, ¡pum!, cae, no a donde estaba nuestro personaje, sino mucho más abajo de lo que estaba, porque la chica de sus sueños lo lleva ahí. Y decirle chica de sus sueños es otra convención. La historia, este tipo de esquema, ni se tiene que tratar de una chica ni de un chico, pero digamos que el esquema sí se repite, ¿no? Y entonces, de estar más o menos bien, pasas a estar súper bien y en un tris estás abajo de donde estabas, ¿no? Y el personaje tiene que demostrar de qué está hecho, es decir, los personajes a final de cuentas, nuestro trabajo es meterlos en problemas, ¿sí? Es decir, el dramaturgo, sobre todo el dramaturgo, se tiene que encargar de meter en muchos problemas a sus personajes para saber de qué están hechos, ¿no? Para saber qué son capaces de hacer para lograr sus objetivos y salir de donde están. Y eso va a definir mucho también el tipo de historias que vamos a contar y que queremos contar, ¿no? De qué personajes queremos rodearnos o la historia de quién queremos contar y para qué. ¿Cuál es el objetivo de esa historia? El ejercicio que están haciendo, nos pusimos de acuerdo para realizarlo, tiene varias pautas. En la extrapolación decidimos trabajar con el elemento de las redes sociales, ya que es un elemento muy potente en la actualidad, que genera muchas reacciones. Entonces, extrapolar el elemento de las redes sociales al futuro, un poco para trabajar con ese ejercicio de imaginación, ¿no? Si ahorita las redes sociales ya generan muchas dinámicas a nivel social y político, ¿cómo pudieran ser las redes sociales en un futuro próximo? Ese es uno de los elementos. Y el otro elemento que habíamos planteado es hacer tierra, es decir, trabajar con algún elemento como por ejemplo la escasez del agua, la precariedad económica, o la posibilidad de los viajes a Marte, que ahora también está muy en boga porque Elon Musk está invirtiendo mucho dinero en eso. Entonces, con el elemento de extrapolar redes sociales y los otros elementos que hacen tierra, que eso ya les di libertad a los Danieles, ellos están trabajando en ejercicio creativo con total libertad.
nada más tomando eso. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, gracias Vidal. Yo soy Daniel Gutiérrez, dramaturgo de aquí de Monterrey, y voy a leer mi ejercicio. No tiene un título, pero esto fue lo que escribí. Voy a mencionar los personajes, voy a mencionar un diálogo y un diálogo, pero es Y y M, o Y y M, y empieza Y. ¿Qué es esto? Así sucede. Perdón. ¿Qué es esto? Así suceden las cosas. No, no, no. Mejor enfócate en lo que debes hacer para que esto no vuelva a suceder. Mejor tú enfócate en mi imagen. No es posible que Miguelito Tops esté arriba de mí cuando hace unas horas yo contaba con 2 millones de likes, cuando él solo contaba con 1.700.000 likes. Los likes te dañaron. Los dislikes te dañaron. Debes cuidar más lo que dices. ¿No se supone que te pago para eso? ¿Para que cuides lo que yo digo? No puedo estar cuidándote todo el tiempo. Pero estás conmigo todo el tiempo. Pero esa transmisión en vivo que hiciste en el baño no estaba en la agenda. ¿Querías que me quedara callado? Me dio coraje lo que dijo Manguitos en el cielo sobre mi peso. Además, eso ya no se usa. Y como ya no se usa, debiste de no tomártelo en serio. Pero lo maldeciste, lo insultaste y te metiste con su problema de acné. Y encima usaste más de 5 botellas de agua y 3 cápsulas de oxígeno. Me dio sed y necesitaba respirar. No necesitas eso. Sí lo necesito. No importa. Tu público muy apenas tiene para comprarse una botella de agua. Que trabajen. No te vayan a escuchar si no te linchan. Lo bueno es que están muy lejos. Físicamente. Pero sus reacciones importan mucho y lo sabes. Has llegado a ser presidente del mundo más de una vez porque eres gracioso y entretienes a los demás, pero a veces no eres tan fresco. Si allá en la tierra tienen problemas con el exceso de calor y la falta de agua, tú tienes que darle un respiro, un aire fresco. Siempre repites lo mismo, porque no escuchas, no te estás enfocando, ¿no te estarás volviendo viejo? No quiero pensar en eso. ¿Quieres agua? Mejor oxígeno. Gracias. Cumpliré 16 en 2 meses. Miguelito Tops tiene 14. Por eso trae ideas más frescas que las tuyas. Tenemos que hacer algo. No quiero dejar de ser presidente del mundo. ¿Cuántos bots hemos comprado? Ayer hicimos la transacción por 3 millones. ¿3 millones? ¿Y por qué no están dando resultados? Estamos checando eso, pero con las nuevas normas antibots de la Asociación de Hackers del Mundo Antibots, está siendo muy difícil que estos lleguen a filtrarse. Dales más agua, oxígeno, lo que sea, pero necesito continuar siendo presidente del mundo. De lo contrario, me van a tumbar mis propuestas y necesito que la nave Polar 33 lleve mi nombre. No son tan fáciles de manipular. Tienen agua y oxígeno de sobra. Ellos quieren piximonedas. En eso andas abajo, ¿eh? Te voy a cambiar. No puedes hacerlo. Si lo haces, te expulsan de la fortaleza. Ah, sí. Tu maldita cláusula. Mejor hay que traer ideas frescas. Hay que ver qué es lo que trae Miguelito Tops. Se la pasa jugando. Eso que tiene de extraordinario. Ahí está la solución. No me gusta jugar, sabes que no me gusta, lo odio. Pero es una forma de acercarse mejor a las personas. Por eso te lleva ventaja. ¡Ja! Seguro tiene nexos con la asociación de hackers. No, no lo tiene. Entonces, tiene un mejor servicio de bots. Eso deberías de hacer, buscar un mejor servicio de bots. No, no tiene. ¿Cómo no va a tener? Todos tienen. Vi sus analíticas y sus seguidores son orgánicos, son personas reales y la mayoría de ellos juega. No voy a hacer eso. No me gusta entrar en esa realidad virtual, me pierdo y no sé qué hacer. No, mejor no. Pero ahí tienes mayor contacto con las personas, puedes sentirlas, estar cerca de ellas sin estarlo. Piénsalo, es la mejor estrategia de conseguir likes y seguidores. ¿Y qué juega? Reconstruyendo el mundo. ¿Para qué? Si así estamos mejor.
Es el rey del mundo ahí. ¿Rey de un mundo virtual? Sí, crea sus propias reglas y hace lo que él dice. Mira, no quiero ver su mundo. Míralo. Sí, se ve mejor que la fortaleza, sí, lo admito. Tú puedes crear tu propio mundo, incluso puedes atacar al suyo. Recuerda que la mayoría de las personas no quieren vivir en la Tierra, por eso escapan con este juego. Piénsalo, los chips ya son más que inmersivos, puedes hasta sentir, es como recrear la vida. Y si me matan, empiezas de cero. Morir y renacer, experimentas la muerte. No, lo pensaré. Ya está. Gracias. Hola, mi nombre es Dan Rodríguez y quiero agradecer a San Pedro, a Cultura San Pedro por esta oportunidad y a Vidal Medina por la invitación. Muchas gracias, Vidal. Voy a leer el texto. Presidente, bueno, ya estamos aquí. Ay, Dios, ¿en qué me metí? Hombre acorbatado. Ser presidente no es fácil. A veces no es necesario hacer nada, ¿eh? Es mejor que las cosas fluyan. Presidente, sí, verdad, pero algo tengo que hacer. Imagínate el poder que se tiene uno cuando puede hacer cambios que siempre has deseado para tu pueblo, tu gente, tu familia, para hombre acorbatado, para tus seguidores, porque por eso estás aquí, ¿no? No es una cuestión social, o sea, que busques caridad o busques hacer algo por los demás. Presidente, oye, eso no es así. Mi contenido tiene contenido social, de reflexión. Yo he entrevistado a famosos, he visitado países que están pasando por conflictos bélicos. Hombre acorbatado. Pero todo eso por generar contenido para tus redes sociales. O sea, por followers, por likes. Ese es tu fin, presidente. Qué mal me tienes catalogado, bro. La gente me sigue por algo, porque les doy material de interés. Esto que hago no es por ego, si también tengo ACs para niños necesitados, las recolectas que hago para que los desprotegidos no tengan frío, mis participaciones en las marchas para apoyar a las minorías. Hombre acorbatado, no vamos a discutir, no pierdas el tiempo, es tu momento, ándale, tienes la pantalla frente a ti, puedes hacer lo que siempre soñaste, adelante. Presidente, qué tipo tan mal encarado. Bueno, ¿qué será bueno? Creo que estaría perfecto un día en que se celebre a nuestros héroes de la patria. Listo, voy a publicar, presidente, escribiendo en su computadora. Decreto para toda la nación el Día Nacional para celebrar a nuestros héroes de la patria. Este día será el 18 de diciembre. Ya las personas tienen su aguinaldo, algunos están de vacaciones, entonces esta fecha va a ayudar para que ese día sea un éxito. Presidente, mira, apenas publiqué y hay muchos likes y comentarios. Vamos a ver la gente que piensa acerca de mi primera acción como presidente de la nación, jefe del Ejecutivo. Ay, como que no les gustó. Aquí me escriben que ya hay Día de la Revolución, Día de la Independencia, Día de los Niños Héroes. Hombre acorbatado, dedícate a no publicar decretos, no es fácil ser presidente, y menos en un día. Hoy presides tú, mañana preside otro y pasado mañana otro. Como lo sabrás, esto me parece puro populismo, pero bueno, nos da al partido de las redes sociales una legitimidad y la gente cree que por medio de nuestros influencers les dan voz. Esto es pura faramaya, Luisito. ¿De veras crees que esto es real? ¿Cómo vas a sostener tu trabajo por un día y además por medio de Twitter? ¿Quién preside por medio de Twitter, presidente? Oye, mi estimado, pero si esto ya lo tienen haciendo muchos presidentes desde hace 30 años, ¿a poco no recuerdas el revolucionario Nayib Bukele? El tipo fue un innovador, dando instrucciones al país desde Twitter. Hombre acorbatado. Sí, Luisito, pero esos tipos sabían de política y lo utilizaban como medio de comunicación. Ahora el medio de comunicación es el que preside, es el que legitima, presidente. Pero qué mal tipo, siempre con tu mala actitud. Ya no me quites el tiempo, déjame ver cómo va mi primera acción como presi. Ay, güey, la gente está enojada. Aquí un tipo me dice que por qué no hago algo para ayudar a las familias que sufren del síndrome de la resignación. ¿Y eso qué es? Hombre acorbatado.
Los niños que sufren el síndrome de la resignación son aquellos que se quedan dormidos al pasar un evento estresante, un evento traumático. A través del sueño, o sea, se desconectan del mundo, se escapan de la realidad. Es increíble que no estés enterado de estos problemas que aquejan a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestros followers. No todos tus seguidores son ignorantes como tú, presidente. Oye, eso es muy feo. ¿Cómo los padres conviven con eso? Pero qué buena idea me acabas de dar, amigo. Tenemos que hacer algo por ellos, presidente. Bueno, ahora sí viene mi aportación al país. Se pone a escribir. Destinaremos en este mismo momento a las familias que sufren del síndrome de, ¿cómo dijiste que se llamaba? Hombre acorbatado. Síndrome de la resignación. Deberías de estudiar en lugar de ser influencer, presidente. Destinaremos en este mismo momento a las familias que sufren del síndrome de la resignación asistencia médica, hasta que sus hijos salgan de su problema. En este mismo momento suscribo a que se realice de inmediato. ¿Listo? Presidente. Mira, este sí está teniendo éxito. Oye, mira, me están preguntando en qué momento comienza la asistencia. Me están felicitando. Me preguntan si esto abarca hasta la provincia. Déjame les contesto que sí. Esto es para todo el país. Y también a nuestros compatriotas que viven en el extranjero. No, hombre, le estoy rompiendo, bro. ¿Qué decías? ¿Qué decías, que no se puede ser presidente? Hombre acorbatado. Recibe llamada telefónica. ¿Sí? Dime. Correcto. Hombre acorbatado. Señor presidente, es hora de almorzar. Vamos a parar un poco tu gestión. Presidente, perfecto, oye, mira, siguen los likes y los comentarios. ¿Qué va a haber de almuerzo? Hombre acorbatado. Lo que guste, señor presidente. Usted es el señor presidente. Presidente, ¿qué será bueno? Esto de ser presidente es cansado, ser un hombre de ideas, las ideas cansan, y el teclar también. Pues se me antojan como unos huevos rancheros, mi juguito de naranja, un pan dulce y un café. Hombre acorbatado. En este mismo momento está el pedido, señor. Los dos al desayuno. Presidente termina su jugo de naranja. Su jugo de naranja. Comienza a sentirse mal, se va desvaneciendo hasta quedar sedado. Hombre acorbatado al teléfono. Listo, mañana el que sigue. Pues quiero agradecer infinitamente a Daniel Gutiérrez, a Dan Rodríguez por haberme acompañado y haberse aventado a este ejercicio in situ mientras dábamos la exposición de la clase. Pues como conclusiones, nada más decir lo que considero importante de la ciencia ficción o los estudios de futuro. No se trata, o al menos no lo veo yo como una moda. Para mí, la ciencia ficción se ha convertido en una herramienta de conocimiento importante en estos tiempos. Es decir, a partir de la ciencia ficción y todos los elementos que involucra, como imaginar el futuro, predecir, construir mejores posibilidades para la sociedad, construir posibilidades, son herramientas que ahorita nos caen muy bien, que necesitamos, y creo que es muy bienvenida también al mundo del teatro, o a la pedagogía de las artes, la ciencia ficción como herramienta de conocimiento, ¿no? Que está involucrada con lo que son los estudios de futuro para la gestión del cambio. Entonces así es como tomo la herramienta y pues nada, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.